La enseñanza recibida por los primeros discípulos no fue simplemente una promesa, sino una invitación a participar en una misión que trascendía su tiempo y lugar. Ellos comprendieron que la fuerza espiritual no dependía de capacidades humanas, sino de la unión viva con su Maestro y de la acción transformadora del Espíritu. En ese contexto, la fe se convirtió en el fundamento de su testimonio y las obras en la confirmación visible de que el reino estaba avanzando. Hoy, esta misma enseñanza nos interpela a vivir con coherencia y confianza, integrando nuestra vida espiritual con nuestra misión en todos los ámbitos, personal, familiar, comunitario y social. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Los discípulos recibieron esta enseñanza en un contexto de intimidad y despedida, cuando su maestro les hablaba de la necesidad de permanecer unidos a él como la vid y los sarmientos. Para ellos, significó que la fuerza de su misión no dependería de capacidades humanas, sino de una relación viva y constante que les permitiría pedir y actuar en sintonía con la voluntad divina. Comprendieron que la oración no era un mecanismo de poder personal, sino la expresión de una comunión que los transformaba y los hacía partícipes de la obra de Dios. Así, lo que pedían estaba impregnado de obediencia, servicio y confianza, y se manifestaba en señales, milagros y testimonio comunitario. Nosotros debemos entenderlo como un llamado a la coherencia espiritual en todos nuestros contextos, vida personal, comunidad, trabajo y servicio. Permanecer implica dejar que la palabra se convierta en criterio de nuestras decisiones, que modele nuestra manera de amar y que nos impulse a pedir lo que contribuye al bien común. Por esto necesitamos cultivar una relación constante que atraviese la rutina diaria, la oración y la acción concreta, de modo que nuestras peticiones no nazcan del egoísmo, sino del deseo de que el Evangelio se expanda. En esa permanencia, la oración se convierte en participación activa en la obra de Dios, y nuestras vidas en testimonio vivo de su reino. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Los discípulos del Señor recibieron esta enseñanza en un momento de transición, cuando debían aprender a vivir sin la presencia física de Jesús y a sostenerse en la certeza de que la relación con Dios era real y accesible. Para ellos, significó que la confianza no podía ser parcial ni superficial, debían acercarse con la convicción de que Dios estaba presente y que respondería a quienes lo buscaban con sinceridad. Comprendieron que la vida espiritual no era un conjunto de ritos externos, sino una actitud interior de fe que abría el camino a la comunión y al servicio. En sus comunidades, esta convicción se convirtió en fuerza para perseverar en medio de la persecución, en motivación para compartir lo que habían recibido y en fundamento para las señales y prodigios que acompañaban su testimonio. Hoy debemos entenderlo como un llamado a la autenticidad en todos nuestros contextos. Aplicarlo significa reconocer que la fe no es un recurso ocasional, sino la base de toda relación con Dios y de toda acción que emprendemos en su nombre. Implica acercarnos con confianza, sabiendo que la búsqueda sincera es recompensada con dirección, fortaleza y fruto espiritual. En la práctica, esto se traduce en vivir con coherencia, en pedir con propósito y en actuar con la certeza de que nuestra vida está sostenida por una presencia que nos guía y nos capacita. Así, la fe se convierte en el motor que transforma la rutina en testimonio y la fragilidad en oportunidad de crecimiento. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Los discípulos recibieron esta enseñanza en un contexto de aprendizaje práctico, cuando se enfrentaban a situaciones que ponían a prueba su confianza y su capacidad de actuar en nombre de Jesús. Comprendieron que la fuerza espiritual no dependía de la magnitud de sus recursos humanos, sino de la autenticidad de su confianza. Para ellos, la comparación con algo pequeño y aparentemente insignificante fue clave, entendieron que lo esencial no era la cantidad, sino la calidad de la fe, capaz de transformar realidades y superar obstáculos que parecían imposibles. En sus comunidades, esta convicción se convirtió en motor de valentía, en fundamento para enfrentar la oposición y en certeza de que lo que parecía inalcanzable podía realizarse cuando se confiaba plenamente en Dios. Necesitamos entender esto como un llamado a reconocer que la verdadera fuerza espiritual no se mide por la apariencia externa ni por la acumulación de méritos, sino por la sinceridad y profundidad de nuestra confianza. Aplicarlo significa vivir con la certeza de que incluso lo más pequeño, cuando está enraizado en la fe, puede generar cambios significativos en nuestra vida personal, en la familia, en la comunidad y en el servicio. En la práctica, esto nos invita a enfrentar las dificultades con esperanza, a no subestimar los gestos sencillos de amor y a confiar en que la presencia divina puede transformar lo que parece inamovible. Así, la fe se convierte en una semilla que, aunque pequeña, abre caminos de crecimiento y expansión del reino en todos los contextos de nuestra vida.
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los discípulos recibieron esta enseñanza en un momento de expectativa y preparación, cuando debían asumir la misión de continuar la obra de Cristo sin depender de su presencia física. Comprendieron que la fuerza para hacerlo no vendría de ellos mismos, sino de una fuente divina que los capacitaría para dar testimonio en todos los ámbitos de la vida. Para ellos, significó que la fe debía convertirse en acción, que la experiencia espiritual se transformaría en poder para anunciar, servir y resistir la oposición. En sus comunidades, esta convicción se vivió como un impulso expansivo, lo que habían recibido no podía quedarse en un círculo cerrado, sino que debía llegar a otros pueblos, culturas y lenguas, con señales que confirmaban la autenticidad de su mensaje. Al día de hoy debemos entenderlo como un llamado a integrar nuestra vida espiritual con nuestra misión en todas las áreas de nuestra vida. Nos es necesario reconocer que la fuerza para dar testimonio no depende de nuestras capacidades, sino de la presencia divina que nos capacita para hablar, actuar y servir con coherencia. En la práctica, esto nos invita a vivir con conciencia de que cada espacio de nuestra vida es un lugar de testimonio, en el trabajo, en la familia, en la comunidad y en la sociedad. Así, la experiencia espiritual se convierte en fuerza transformadora que nos impulsa a expandir la obra de Dios, llevando el mensaje más allá de nuestras fronteras inmediatas y convirtiendo nuestra vida en un signo vivo de esperanza. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. La comunidad cristiana del siglo I recibió estas palabras en un contexto de cumplimiento profético y de apertura a una nueva etapa de la historia espiritual. Comprendieron que lo anunciado no era una promesa lejana, sino una realidad que se manifestaba en ellos mismos. La presencia divina se derramaba de manera inclusiva, alcanzando a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sin distinción. Para ellos, significó que la experiencia espiritual ya no estaba limitada a unos pocos elegidos, sino que se convertía en un don compartido que capacitaba a toda la comunidad para anunciar, profetizar y servir. Esta comprensión les dio identidad y fuerza, pues entendieron que eran parte de un movimiento que trascendía fronteras y que estaba sostenido por la acción directa de Dios en sus vidas. Es importante para nosotros entenderlo como un llamado a reconocer que la experiencia espiritual es universal y transformadora en todos los contextos de nuestra vida. Debemos, como Iglesia, abrirnos a la acción del Espíritu que nos capacita para hablar con verdad, servir con amor y discernir con sabiduría, sin importar nuestra condición o rol. En la práctica, esto nos invita a valorar la diversidad de dones en la comunidad, a escuchar las voces que surgen con inspiración y a permitir que la presencia divina se exprese en creatividad, testimonio y servicio. Así, lo que los primeros discípulos vivieron se convierte para nosotros en una invitación a dejar que el poder del Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas y se traduzca en acciones concretas que expandan la misión encomendada por Cristo a su Iglesia en el mundo entero. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos escribe estas palabras de Jesús en un contexto de envío y confirmación de la misión encomendada a sus discípulos, enseñándoles que las señales que menciona no son un espectáculo para impresionar, sino una manifestación del poder divino que acompañará su testimonio. Para ellos, significó que la proclamación del mensaje no estaría sola, la presencia de Dios se haría visible en actos concretos de liberación, sanidad y protección. Así, entendieron que su tarea no dependía de su fuerza personal, sino de la autoridad espiritual que se les había otorgado, y que esas señales eran evidencia de que el reino estaba irrumpiendo en medio de la realidad humana. Hoy debemos entenderlo como un llamado a vivir la fe en todo con coherencia y confianza, sabiendo que la acción divina se manifiesta en nuestra vida y servicio. Esto significa reconocer que la misión cristiana no es solo palabra, sino también obra, gestos de sanidad, liberación y cuidado que reflejan la presencia de Dios en lo cotidiano. En la práctica, esto nos invita a actuar con valentía, a confiar en la protección divina y a servir con amor, permitiendo que nuestras acciones sean señales vivas que confirmen el mensaje que anunciamos. Así, la fe se convierte en testimonio integral que une palabra y obra, y que expande la fe de Jesús en medio de la comunidad y la sociedad. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los discípulos del primer siglo recibieron esta enseñanza en un momento de crecimiento comunitario y de confirmación de la misión que habían asumido. Comprendieron que las manifestaciones extraordinarias que se daban entre ellos no eran un fin en sí mismas, sino una señal de que la presencia divina estaba actuando en medio del pueblo.
Para ellos, significó que la autoridad espiritual que habían recibido se expresaba en hechos visibles que fortalecían la fe de quienes escuchaban y que validaban el mensaje que anunciaban. En sus comunidades, estas señales se convirtieron en un testimonio vivo de que la obra de Dios no se detenía, sino que se expandía con poder y coherencia. En la actualidad debemos entenderlo como un llamado a reconocer que la vida espiritual auténtica se manifiesta en acciones concretas que dan testimonio de la presencia de Dios en todas las áreas de la vida, personal, familiar, comunitario y social. Lo que nos manda a vivir con coherencia, de modo que nuestras palabras estén respaldadas por gestos de servicio, sanidad, liberación y cuidado que reflejen la acción de Dios en lo cotidiano. En la práctica, esto nos invita a ser instrumentos de esperanza y transformación, permitiendo que nuestras vidas se conviertan en señales visibles de fe y amor que fortalecen a la comunidad y expanden nuestra misión en medio de la sociedad. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Los discípulos de Jesús recibieron esta enseñanza en un contexto de transición y promesa, cuando debían asumir la continuidad de la obra del Maestro. Comprendieron que no se trataba solo de imitar lo que habían visto, sino de participar en una misión que se expandiría con mayor alcance gracias a la presencia divina que los capacitaría. Para ellos, significó que los milagros, las sanidades y las señales no serían exclusivos de una sola persona, sino que se multiplicarían en la comunidad de creyentes. Esta comprensión les dio confianza y valentía, sabían que lo que habían presenciado no era el límite, sino el inicio de una obra que se manifestaría en mayor escala, confirmando que el reino estaba avanzando en medio del mundo. Quienes formamos hoy la Iglesia debemos entenderlo como un llamado a reconocer que la vida espiritual auténtica no se limita a recibir, sino que nos impulsa a actuar en todos los contextos. Para esto debemos vivir con fe y coherencia, permitiendo que nuestras acciones reflejen la presencia divina en lo cotidiano. En la práctica, es imperioso que sirvamos con amor, que confiemos en que el Espíritu Santo nos capacita para enfrentar desafíos y a creer que nuestras obras, aunque pequeñas y sencillas, tienen un impacto mayor cuando están alineadas con el propósito de Dios. Así, la promesa se convierte en una invitación a expandir el reino, haciendo que nuestra vida sea testimonio vivo de transformación y esperanza. La experiencia de los primeros discípulos nos muestra que la fe auténtica se traduce en acción y que la permanencia en la comunión con Dios abre el camino a obras que superan nuestras propias fuerzas. En nuestra vida actual, esto significa vivir con confianza, dejar que la presencia divina transforme nuestras decisiones y permitir que nuestras acciones sean testimonio de esperanza y servicio. En términos pedagógicos, el camino se entiende como un proceso integral, primero la condición de permanecer en Cristo con fe genuina, luego la fuente y misión, que es el poder del Espíritu Santo para ser testigos, después la acción, manifestada en señales, milagros, sanidades y profecías, y finalmente la meta, que es la expansión del reino mediante obras mayores. Así, la enseñanza se convierte en una ruta formativa que nos invita a crecer desde la raíz de la fe, nutrirnos en la fuente del Espíritu, dar frutos visibles y culminar en la expansión del reino de Dios en todos los contextos de nuestra vida. Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.